Hola, muy buenas a todos. Hoy quiero compartir con ustedes algo que comenté en un vídeo anterior y que hay gente que me ha dicho que le interesaría ver esto. Y es el tema de las fuentes que yo llamé capacitivas, pero bueno, en realidad se suele llamar en inglés pues charge pump o bomba de carga, que no es más que una fuente de CDC basada en condensadores. ¿Okay? Por eso yo lo llamo fuente capacitiva, porque digamos que es el nombre que siempre guardo, pero bueno, es una bomba de carga. En cualquier caso, es esto que tenemos aquí, ¿okay? Que es básicamente una fuente de CDC, es decir, tenemos switches igual que tenemos una fuente conmutada de toda la vida. Lo único que en este caso pues tiene algunas diferencias. Entre esas diferencias, bueno, está una de sus primeras ventajas, y es que no necesita un inductor o un diodo, dependiendo de la topología, pero vamos a hablar de la topología básica. No necesitamos inductor, lo cual es importante porque un inductor normalmente suele ser grande y caro, ¿okay? Y muchas veces pues no nos interesa. Entonces, una de las ventajas de esta fuente es que digamos, no necesitamos el inductor, lo cual puede ser interesante. Otra de las ventajas es que tiene una eficiencia pues relativamente buena si lo comparamos con una fuente lineal. Si comparamos con una fuente switching de toda la vida, pues quizás no tan buena, dependiendo del caso en concreto, pero digamos que es mejor normalmente que una fuente lineal. ¿Okay? Otra cosa interesante es que estas fuentes pueden ser tanto step up como step down, es decir, buck o boost. Pueden elevar o reducir tensión con respecto a la entrada, cual pues puede ser bastante interesante, y les mostraré algunos ejemplos. Y por último, pues que estas suelen tener menos componentes y suelen ser menos costosas, digamos, de implementar, porque al tener menos componentes pues suelen ser más baratas. ¿Okay? Como desventaja, bueno, la primera desventaja que yo querría destacar es que la corriente que pueden surtir es relativamente baja, o no tan alta como una fuente switching. Normalmente esto se usa para cosas que no necesitan demasiado consumo. Otra desventaja es que producen ruido, es decir, tienen un ripple o un rizado que puede ser pues, importante dependiendo del caso, y todo esto es relativo obviamente, pero si lo comparamos por ejemplo con una fuente lineal, tiene un ripple que a lo mejor la fuente lineal no tendría. Si lo comparas con una switching, depende del caso. ¿Okay? Pero bueno, estas son básicamente las ventajas y desventajas de este tipo de fuentes. Así que vamos al meollo del asunto. ¿Cómo funciona? Pues básicamente, como pueden ver aquí, este es el caso más sencillo. Tenemos un reloj, tenemos dos switches de entrada, que lo que hacen es que este condensador del centro, ¿okay? Que normalmente cuando hacemos esto compramos un integrado, y él nos dice el integrado que simplemente necesita un condensador en un punto entre dos pines y luego otro condensador a la salida. ¿Okay? Digamos en el caso más básico. Entonces, ¿qué hace? Él conecta a la entrada los 5 voltios, el condensador este se carga y luego se conecta la carga. Se desconecta la entrada y se conecta la carga, con lo cual la entrada y la carga no están conectadas directamente en ningún momento en este caso. Al desconectar la entrada y conectar la carga, digamos, la corriente que está en el, digamos, los electrones que están en el condensador, pues se desplazan a la carga, y cuando se ha desplazado un poco, pues entonces ya se vuelve a conectar la entrada y se vuelve a cargar el condensador, y así sucesivamente. Esto se hace muy rápido, y lo que hace es que aquí no se ve el ripple, pero hay un ripple, es decir, el voltaje, si se fijan, en la entrada son 5 voltios, aquí es 498, 499, 498, 499. ¿Okay? Y ese es el ripple que tenemos por el hecho de hacer esto. Si yo varío la corriente de la carga, es decir, si yo aumento la carga, ¿okay? Si se fijan, la voy a bajar a, por ejemplo, a 3,9K, y aquí ya se puede apreciar perfectamente en amarillo tanto el ripple en el condensador, porque esto que estamos mirando es la tensión en este condensador. Si se fijan, ya hay un ripple ahí que se ve, y la corriente de carga y descarga del condensador. Como pueden ver, pues aquí ya también hay un ripple. Si se fijan, he aumentado mucho la carga, y era lo que les decía, estas fuentes no nos pueden dar mucha corriente. Este es un caso concreto, depende del caso, de la frecuencia de switching y demás, que en este caso es bastante lenta. ¿Okay? Esto se puede mantener más o menos estable.
¿Okay? No crean que es tan exagerado como veamos aquí. Depende del caso, pero por lo general no es así. Depende. Pueden ser 10, 20 milivoltios, 50, depende del caso. ¿Okay? Y de la carga que tengamos. Pero fíjense que al aumentar la carga para un mismo caso, es decir, con los mismos valores de condensadores, la misma frecuencia de switching, pues entonces sí que veo un ripple mayor y veo una carga, pues, que digamos molesta, entre comillas. Vamos a dejar la carga en su sitio, porque ahora les voy a mostrar qué ocurriría, porque este es un caso estúpido, porque en realidad solo tenemos pues 5 voltios y 5 voltios. Bueno, podríamos decir que bueno, que hay un aislamiento, podríamos decir que hay un aislamiento, pero claro, como esto se hace con MOSFETs, estos switches son MOSFET, en realidad no hay un aislamiento galvánico. Pero bueno, ¿cuál es el caso primero? El más básico, es el doblador de tensión. Si yo desconecto de aquí y conecto este pin a la entrada, ¿ok? Si se fijan, ahora que ha ocurrido, que en la salida tengo el doble de tensión. Tengo un doblador de tensión. ¿Ok? ¿Por qué? Les voy a explicar porque voy a intentar bajar la velocidad de la simulación. Y en este caso se está cargando el condensador, como pueden ver, porque se ha conectado a la entrada. En cuanto, digamos, se ha cargado, abrimos los switches. Y una vez que se abre el switch, este se cierra. Voy a pararlo un momento aquí. ¿Ok? Cuando este se cierra, que esto ya se abre, es decir, aquí habían 5 voltios. ¿Por qué? Porque lo conecté a los 5 voltios y a masa. Entonces tengo 5 voltios en este condensador. En cuanto yo desconecto estos dos switches, esto se queda cargado a 5 voltios. Y en cuanto cierro estos dos, puesto que este está conectado otra vez a nuestra fuente de 5 voltios, ahora tengo 5 voltios en el condensador, ¿ok? Hasta este punto, más los otros 5 voltios. ¿Ok? Porque ahora la que antes conectaba al positivo del condensador lo conecto al negativo. Entonces si tenía ya 5 voltios entre este punto y este punto, ahora tengo 5 voltios entre este punto y este punto, y entre este punto y este punto otros 5 voltios, con lo cual tengo 10 voltios. Puesto que esto está referenciado a masa, ¿ok? El voltaje que tengo aquí afuera, es decir, el que tengo aquí en este condensador, es de 9,83, que si se fijan ha ido subiendo en cuanto yo hice el cambio. Pasamos de 5 a ir aumentando hasta va a llegar a 10. Si se fijan, lo voy a conectar otra vez, voy a aumentar la velocidad. Bueno, a 10, casi a 10. No tiene por qué llegar a 10, por lo que les digo de que, digamos, esto es un caso muy genérico. Habría que optimizar pues los valores de los condensadores, la velocidad del switching y demás. Es más, si yo quiero aumentar o disminuir el ripple, yo simplemente aumento la frecuencia. En vez de 400 Hz pongo 4000 y ya las cosas cambian. Si se fijan, en este caso el voltaje pues es peor. Pero claro, es este caso concreto. Si yo a lo mejor pongo un K, a ver cómo sigue el voltaje. Bueno, más o menos ahí está relativamente bien. Pero bueno, básicamente estoy doblando la tensión, ¿ok? Ahora les voy a mostrar el caso contrario, en el que en vez de doblar la tensión, la invierto. Voy a invertir ahora la tensión. Y veréis que es muy sencillo. Vamos a poner esto otra vez en 400 Hz, porque esto estaba calculado para eso. ¿Ok? Y en vez de conectarlo ahora aquí, lo que vamos a hacer es que nuestra carga la vamos a conectar, nuestra carga la vamos a conectar aquí, y aquí vamos a conectar la masa. Entonces, ¿qué ocurre? Si se fijan, ahora tenemos menos 5 voltios, más o menos. ¿Ok? Fíjense que la tensión ha cambiado. ¿Por qué ocurre esto? Bueno, voy a detenerlo y vamos a ver, igual que hicimos con el caso anterior, vamos a detenerlo en el estado inicial. ¿Ok? En este caso tenemos entre este punto y este punto 5 voltios. Lo pueden ver, porque esto está desconectado. Con lo cual aquí lo que tenemos es la entrada, 5 voltios. En el condensador se carga 5 voltios. Y en el siguiente caso, vamos a ver ahora. Cuando yo hago este caso, si se fijan ahora la tensión aquí está en rojo porque es negativa. ¿Qué ocurre? Que yo al abrir esto y abrir esto, aquí tenía 5 voltios en este condensador. Pues ahora estos 5 voltios están conectados al revés. Es decir, ahora esto eran 5 voltios, pero lo conecto a masa. Entonces esta es mi referencia. No es que lo ponga a cero, simplemente estoy diciendo ahora esta es mi referencia. Puesto que esto era un potencial, este punto de aquí era un potencial más alto que este punto de aquí abajo. ¿Ok? Ahora la tensión se me ha invertido. ¿Por qué? Porque ahora esta es mi referencia, por lo cual si antes esto de abajo era 0 y esto eran 5, ahora esto que
es 0 ahora. Ahora este se ve como si estuviera en menos 5. ¿Y qué he hecho? Pues básicamente invertir la tensión. Y como pueden ver, pues no tienen nada de especial, pero bueno, es un circuito sencillo que nos permite invertir la tensión. ¿Ok? Me hubiera gustado montar todo esto en una protoboard y mostrárselos, y lo intenté. Lo que pasa es que son demasiados cables, hay que poner pues los 4 MOSFET, no sé qué, poner un reloj, y al final se suelta algo y tal. Pero bueno, si alguien lo quiere ver, pues hago el esfuerzo. Si veo que hay suficiente gente que está motivada y que quiere verlo, hago el esfuerzo. Y ahora, además de esto, no solo nos permite hacer doble voltaje o incluso más. Si tuviéramos más condensadores podríamos hacer pues, multiplicar por 2, por 3, depende. Siempre hay pérdidas y tal. Y mientras más condensadores use, menos corriente nos va a dar la fuente. ¿Ok? Porque al final la corriente pues también depende de la velocidad del switching y del condensador que utilicemos, de la capacidad que tenga ese condensador. Pero claro, si usamos un switching muy rápido y una capacidad muy grande, ya la resistencia interna del propio condensador, las inductancias parásitas y demás, pues hacen que al final no funcione. Es decir, no podemos ir hasta el infinito y decir, bueno, pues así yo aumento la capacidad y aumento la capacidad de dar corriente a la fuente, pues hasta un límite. Y ahora este es el mismo circuito, pero si se fijan, lo que he hecho es que desconectar el clock, porque aquí teníamos, estaban negados, con estos se abrían y el otro se cerraba y viceversa. ¿Por qué? Porque tenemos un inversor aquí. Sin embargo, ahora lo que he hecho es separar el reloj. Ahora tenemos un reloj para la salida y el reloj de entrada viene dado por estas dos resistencias. Lo he puesto porque en muchos casos, cuando tenemos una fuente, una charge pump de este estilo, podemos regular la tensión de salida con dos resistencias. Pues esto es lo típico. Ponen dos resistencias y esas resistencias normalmente están referidas a una tensión de 1.25 o 0.8, depende de la fuente, ¿ok? Pero aquí en este caso yo he puesto dos resistencias iguales, con lo cual aquí vamos a tener la mitad de tensión que en este punto. Con lo cual, si yo tengo 4 voltios aquí, aquí tendré 2. Y lo he comparado con 2 voltios. Entonces, si yo le doy a run, si se fijan, aquí me salen pues más o menos 4 voltios, ¿ok? Que es justamente el doble de lo que tengo aquí. Si yo pongo 1, debería hacerlo. Bueno, voy a poner 1.75 o 1.50. No me va a dar 3 porque, como les digo, está cerca de 3. Si se fijan, si sacamos la media, más o menos nos va a dar 3. Pero si se fijan, el ripple es muy alto porque obviamente esto no está optimizado. Esto se hace con un circuito un poco más complejo. Hay que calcular el tiempo que se conecta a la entrada al condensador y demás. Y eso es lo que haría una fuente de este estilo, pues hecha para ello. Este caso pues es simplemente para mostrárselos a ustedes, que es muy sencillo. Pero bueno, voy a poner el caso de 4 voltios porque se ve relativamente bien. Vamos a poner 2,2 a ver qué tal. Serían 4,4. Bueno, ahí como pueden ver hay un ripple, pero más o menos se mantiene en la tensión que tiene que estar, que son 4,4. Vamos a poner 2, que era como lo tenía. Ok, esto obviamente se puede mejorar pues cambiando la frecuencia de switching y demás. A ver si vamos a probar, simplemente para que veamos a ver qué ocurre. Si se fijan, ahora he aumentado la frecuencia de switching. En el caso anterior ya no me valía, pero en este caso sí. Ahora funciona mejor. ¿Por qué? Porque, digamos, sampleo mejor el tiempo que estoy conectando este condensador. ¿Okay? Si se fijan, ahora ya me da 4 voltios clavados. Con 2 voltios aquí. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo ahora en este caso? Okay. Bueno, en este caso... Okay. A ver si puedo disminuir la velocidad de simulación. Bueno, cuando se conecta a la fuente, cuando esto está conectado, conectamos el condensador a 5 voltios. Perfecto. Y cuando la desconecto y conecto esto, se va pasando la carga del condensador hasta aquí afuera. Pero ¿qué pasa? Que cuando esto llega a 4 voltios, ¿ok? Yo lo que hago es que conecto la entrada. ¿Por qué? Porque este comparador se compara con 2 voltios. Cuando aquí tengo 2 voltios, se activa el switch. Cuando tengo menos de 2 voltios, se activa el switch y conecto la carga. Entonces, cuando tengo menos de 2 voltios, se conecta, luego se desconecta. Esto no es la manera correcta de hacerlo porque había que también apagar este switch. Pero bueno, aquí ven cómo funciona, básicamente.
Después se complica un poquito más cuando se hace, digamos, esto de forma correcta, pero no quería liarme con demasiados componentes porque si no, no se iba a entender. Pero bueno, básicamente lo que estoy haciendo es comparando la salida y activo o desactivo este switch para que se cargue o se descargue este condensador y así mantengo una tensión más o menos fija. En este caso de 4 voltios. Que es básicamente lo mismo que hace prácticamente cualquier tipo de fuente. Las fuentes conmutadas funcionan más o menos igual con el switch, o las lineales es más o menos igual, lo que pasa es que no es un switch completo, sino que es, digamos, más resistivo. Vamos a probar lo que habíamos hecho antes. Vamos a probar, por ejemplo, 1.8 voltios. A ver. Debería darnos 3,6, efectivamente, más o menos 3,6. Como pueden ver, pues bueno, funciona relativamente bien. Así que nada, sé que se ha alargado bastante este video. Espero que les haya gustado. Ya la gente se quejaba porque decía que no hacía cosas un poquito más complejas, explicando más en detalle. Pues bueno, esto es un poquito más complejo. A ver si cuánta gente le interesa. Si les interesa, por favor, denle manito arriba. Si quieren ver más vídeos sobre condensadores, los condensadores se pueden usar de muchas maneras. Y una manera interesante es para, por ejemplo, filtros programables o ganancia programable en amplificadores. Y entonces, si quieren, puedo hacer un vídeo al respecto de eso también. Además, si quieren que lo monte en una protoboard y verlo funcionando, pues puedo montarlo también en una protoboard si hay suficiente gente que le interese. O si quieren que explique o que muestre un circuito con un integrado comercial que haga esto, pues se los puedo mostrar. Y podemos ver el datasheet con un poco las características y digamos, todas las características que nos puede dar: corriente máxima, tensión de entrada y salida, el coste, el número de componentes que hacen falta, etcétera. Así que nada, espero que les haya gustado. Si les gusta este tipo de video, por favor, denle manito arriba y suscríbanse si quieren ver más videos como este. Un saludo y hasta la próxima.